habíamos quedado en lo que son las conclusiones del tipo de importancia médico-legal en el aspecto de que las conclusiones son una de las lesiones más comunes que demuestran que una persona ha sido sometida a un tipo de violencia. Por eso para nosotros es tan importante el tema de las marcas equimóticas. Ustedes sepan diferenciar entre lo que es una marca equimótica, que es una equimosis, y una sublimación y de un hematoma. Para simplemente decir, la equimosis es una lesión producida por un agente contuso, agente o elemento contuso que produce un sangrado superficial debajo de la piel, o sea, subdérmico, que ese cambio de coloración, o sea, ese sangrado produce un cambio de coloración en la piel, que normalmente se llama moretón, pero para nosotros los médicos se llama equimosis. No puede haber un estudiante ya de 5º año que se llame moretón. Ya tenemos que ir nosotros cambiando nuestro lenguaje, nuestra terminología médica. Entonces, jamás poner en la historia clínica se observa moretón en la cara, en el rostro, en el párpado. Equimosis, se observa equimosis. Ese cambio de coloración va cambiando de acuerdo a los días en que va evolucionando. Por eso para nosotros es muy importante el color, la coloración que va a adquirir la piel, para saber que no nos estén engañando, para saber cuántos días de evolución aproximadamente ha tenido esa lesión. Esa es la primera lección. La segunda es el hematoma. El hematoma tiene una característica similar a la equimosis, pero la diferencia que en la equimosis, posiblemente viendo haciendo un corte tangencial de la piel, no va a haber, o quizá haya un ligero aumento de volumen, pero no es la característica que haya un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque el sangrado está debajo de la piel. Va a ser un sangrado leve que va, de acuerdo a la descomposición de la hemoglobina, va a tardar en evolucionar. Mientras que el hematoma ya va a ser un aumento del tamaño de la piel. ¿Por qué? Porque aquí abajo se va a producir una colección de sangre. Ambos externamente, por fuera, se van a ver parecidos. Pero la diferencia, el color va a ser muy similar, pero la diferencia va a ser que aquí va a haber un aumento de volumen y aquí no. ¿Y cómo vamos a diferenciar? Les decía, haciendo una percusión en un extremo y sentir que hay una vibración en el otro extremo. Ahí nos vamos a dar cuenta de que este es un hematoma y esta es una equimosis. La tercera lesión de importancia médico-legal dentro de lo que son las conclusiones es la sugilación. En la sugilación, nuevamente, no va a haber ningún cambio de volumen de la piel, porque va a haber un sangrado igual, subcutáneo. Pero a diferencia de la equimosis, la diferencia va a ser que se produce por la succión por la boca de una persona. Eso va a producir pequeñas rupturas de vasos sanguíneos que va a producir una coloración similar a la equimosis, también similar al hematoma, pero sin aumento de volumen. La diferencia con la equimosis va a ser que la equimosis va a tomar distintas formas de acuerdo al elemento que ha causado el golpe o la contusión. Poníamos el ejemplo del cinturón, las marcas de flagelación, ¿cierto? Se dan líneas paralelas en la piel que al
remedan al objeto que ha producido. La lesión que en este caso sería un cinturón, incluso en algunos casos quedan las formas, los huecos del cinturón, ¿cierto? Y en algunos casos puede quedar la hebilla del cinturón, queda marcada en la piel. Entonces la forma de la equimosis va a ser una forma irregular. Si el golpe ha sido con un golpe de puño, puede ser que los nudillos del puño queden marcados. Si el golpe ha sido con la mano, como decimos un mano abierta o un manazo, puede ser que queden marcados los dedos de la mano en la cara de la persona. Si el golpe ha sido con una piedra, puede ser que quede de una forma irregular. Entonces las formas de la equimosis van a ser irregulares, mientras que la forma de la sugilación va a ser típica. Típica, que va a ser la forma romboidal, como de una boca humana. Y que en algunos casos va a tener también la característica, en algunos casos, si hay mordedura, también de simular los dientes de la persona que ha producido. Aquí estamos ya hablando de 3 lesiones más importantes. Y falta la cuarta, que es la excoriación. La excoriación, que las más comunes de las excoriaciones son las excoriaciones ungueales. Se llaman ungueales porque están producidas por las uñas de una persona. Estas excoriaciones ungueales, que se producen por las uñas, lo que hace es que se produzca un desprendimiento de la capa superficial de la piel. Es por eso, y la importancia de la identificación de estas lesiones, que son las excoriaciones, tienen que ver, que muchas veces estas excoriaciones tienen que ver con signos de defensa de una víctima ante una agresión. Muchas veces el agresor puede ser un varón o puede ser otra mujer. Normalmente cuando hay una pelea, con esto no quiero estereotipar a grupos de personas, pero es lo que ustedes van a ver también. Cuando ha habido una riña entre 2 hombres, llegan a la emergencia, llegan a la policía, los 2 hombres llegan con múltiples contusiones, golpes contusos en el rostro, pueden llegar con párpados superiores e inferiores, un aumento de volumen, edema, equimosis, los 2 bipalpebral, bilateral, los 2 ojos, puede llevar con la nariz fracturada o aumento de volumen en la nariz, los labios con aumento de volumen, con heridas contusas en los labios, puede dar por el golpe, con lesiones en piezas dentales, en los dientes. Entonces, normalmente eso es lo que vemos cuando hay una pelea entre hombres. Cuando se da una pelea entre mujeres, lo más característico son las excoriaciones, arañazos que llamamos. Por eso que también desde ahora el lenguaje de ustedes como futuros médicos va a cambiar. Ustedes ya no van a decir arañazos, a partir de ahora van a decir excoriaciones. Para decirlo con su nombre completo, van a decir excoriaciones ungueales, excoriaciones producidas por las uñas de la persona viva. Eso no quiere decir que exclusivamente un hombre también no pueda arañar. Es una pelea grande, una pelea campal, se dice, se va a ver de todo. Se va a ver arañazos, se va a ver golpes, se va a ver confusiones, se va a ver todo. Pero el común denominador de una pelea solamente entre hombres, normalmente debido a hacer las contusiones, en las mujeres a hacer las excoriaciones o arañazos. Y en el caso en que el agresor haya sido un varón y la persona agredida sea una mujer, normalmente el agresor va a tener las marcas de defensa que habíamos hablado,
que son las escoriaciones en el rostro, en el cuello, en los brazos y en el tórax anterior, que se va a defender dañando al agresor, sobre todo primero en la cara, en el cuello, en los hombros, en los brazos. Entonces, estas son las 4 lecciones más importantes que ustedes tienen que saber, y de estas, la más importante es la equimosis, donde ustedes tienen que saber los cambios de coloración dependiendo de en qué día ha sido tenido la lesión, la antigüedad de la lesión. Por eso, directamente ahora ya vamos a aprender a entrar a lo que son la accidentología forense. Y este tema que tiene que ver con todo lo que son los accidentes, en la mayor parte de los casos de tránsito. Entonces, por eso que decimos que esta ciencia, que es la accidentología, se encarga de estudiar todas las lesiones que tienen que ver con los accidentes en los medios de locomoción. Además, como técnica, esta ciencia nos va a permitir diferenciar las diferentes características de cada lesión en cada momento en que ha sucedido el accidente. Es por eso que decimos que dentro de lo que son los accidentes de tránsito, van a haber los accidentes de tránsito como peatón, van a haber los accidentes de tránsito como conductor, va a haber accidentes de tránsito como pasajero de un vehículo. En este caso, tratándose de curso de verano, no tenemos mucho tiempo más, nos vamos a enfocar nosotros en las lesiones del peatón, que más frecuentemente se va a ver. Por eso que decimos que el accidente más frecuente que se da en el peatón es el atropello o atropellamiento. Y dentro del atropellamiento van a haber los vehículos de tracción animal, o sea, los carretones. Van a haber los vehículos con trayecto obligado, que son los trenes, que tienen que seguir una vía férrea. Después van a haber las bicicletas, que realmente no se le da mucha importancia, debido a que van a ser los menos graves en atropellamiento con bicicleta, debido a que la bicicleta tiene menor peso y menor velocidad. Y las motocicletas sí ya van a tener mayor peso y velocidad. Pues los automóviles y los autobuses, autocares y camiones que van a producir mayor presión. Normalmente los atropellamientos o atropellos por tren, por vehículos de trayecto obligado, que es el tren, son los más traumáticos y generalmente lo que van a ocasionar son las lesiones más graves dentro de lo que es la accidentología. Van a provocar fracturas, desmembramientos, amputaciones y la muerte. Muy poco frecuente que una persona sobreviva a un atropellamiento ferroviario. Por eso es que normalmente donde va a cruzar el tren hay barreras, hay lugares de señalización. Cuando va a pasar el tren normalmente hay semáforos en el lugar, pero aún así hay mucha gente imprudente que se duerme en las vías de los ferrocarriles, normalmente los borrachitos, la gente que está en el campo, que no conoce, y la ciudad viene y lamentablemente los accidentes ferroviarios los ocasionan la muerte. La mayor parte de los casos, son muy pocos los casos que van a producir. Después tenemos los atropellamientos por vehículos con ruedas neumáticas. Lo vemos en este caso,
camión, donde vemos todos los mecanismos de la accidentología. Aquí vemos contusión, percusión, desmembramiento, amputación. Fíjense cómo vemos totalmente despedazado el cuerpo de una persona. Y dentro de esto lo que vamos a sostener nosotros es que lo que se llama la etiología. ¿Alguien ya recuerda lo que quiere decir etiología? ¿Y cuántos tipos de etiología hay? ¿Alguien recuerda? El tema que estamos llevando En general dentro de la medicina forense. No. En general dentro de lo que es accidental, suicidio, homicidio. es accidental, ¿qué más? Es accidente, suicida o convertido. Entonces, jóvenes, se tiene que normalmente un accidente de tránsito, por eso se dice accidente, ¿no? Aunque ya en lo que es el aspecto jurídico ya no se llama accidente, se llama hecho de tránsito. Entonces, cuando ustedes vayan a un caso que está en investigación, donde se ha producido un atropellamiento, una colisión, un choque entre dos vehículos, se va a mencionar, se produjo un hecho de tránsito. Porque si nosotros decimos accidente, ya estamos nosotros presumiendo y ya estamos dándole el nombre y el apellido al caso. Por lo tanto, ¿para qué va a investigar la policía si nosotros ya estamos diciendo que es accidente? Entonces, por eso más propiamente es que todos estos hechos de tránsito los llamemos como tal, hechos de tránsito. ¿Por qué? Porque los hechos de tránsito pueden tener estas connotaciones de dolor. Puede ser propiamente, como decimos, el 80% de los casos va a ser accidente. Una persona que estaba caminando por la calle, que no se fijó el semáforo, cruzó cuando los vehículos también tenían que cruzar y quedó en medio del pavimento, en medio de la calzada y el vehículo no pudo frenar. Entonces se da el hecho de por accidente. Mientras que también se puede dar el hecho de tránsito suicida. Una persona ha perdido la esperanza, una persona depresiva, lo han despedido de su trabajo, lo ha dejado su pareja, le ha terminado, o ha encontrado con otra persona. Es decir, muchas motivaciones pueden llevar a que una persona quiera suicidarse. Y dentro de los poco frecuentes, pero existen los hechos que se dan en nuestro medio, una persona se va a una avenida que es muy concurrida para salir al encuentro de un vehículo, normalmente un vehículo pesado. El suicida elige qué vehículo va a venir. Si ve un vehículo chiquito, normalmente no sale al encuentro, ¿no? Tiene que ser un 4x4, un vehículo grande, porque quiere asegurarse que lo va a matar, viniendo a gran velocidad. Se sale al encuentro queriendo asegurarse de que va a ser una muerte rápida. Entonces, ese sería un caso de etiología suicida. Y un caso de etiología homicida sería el caso en que una persona, queriendo quitarle la vida a otra persona, le hace un seguimiento, sabe por dónde va a ir, dónde es su recorrido caminando, y cuando ve que va a cruzar alguna calle importante, acelera para darle encuentro, producir el golpe y después fingir que hace un accidente. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Mediante un peritaje. En el accidente, normalmente cuando se produce un accidente, el momento en que se produce el golpe, el agresor, el chofer en este caso, el conductor, frena
se ve las huellas de frenado en el lugar del hecho. La policía, cuando viene a hacer el estudio, encuentra marcas de frenado en la carretera, de las llantas. Y de acuerdo a la longitud del espacio frenado, puede decir más o menos a qué velocidad estaba yendo. Por eso que es inútil que nosotros le digamos a la policía, no, yo estaba yendo a 20 por hora y se atravesó. Porque si estuviéramos yendo a 20 por hora, si hubiera atravesado, hubiéramos tenido tiempo para frenar. Podemos que la mayor parte de los hechos de tránsito con accidentes se dan por exceso de velocidad. No es tanto para la imprudencia, sino por exceso de velocidad. Todo que estaba últimamente lo que más se da es manejando, mirando su celular, contestando una llamada, ¿no? Porque se ha comprobado que una persona conduciendo un vehículo con el celular en la mano equivale a una persona con más de 0,8 de alcohol en la sangre. Es decir, una persona que estuviera casi en estado de ebriedad, una persona que está con el celular en la mano. ¿Por qué? Porque el celular hace que disminuya, la atención al celular hace que disminuya en casi el 50% el estado de alerta ante un vehículo, ante un niño, ante un viejito, ante una persona que pueda estar por delante, y el tiempo de frenado, de reacción, de alerta para el frenado va a ser menos, se equivale a un borracho prácticamente. Por eso, una pregunta, en el caso de ser atropellado por una persona que estaba a un efecto de alguna droga, ¿en cuál etiología entraría acá? que estaba por efectos de droga, ¿Alguna droga? igual sigue siendo accidente. Igual Claro, sigue siendo accidente, pero el agravante es que al estar bajo efectos de una droga se llama hecho de tránsito o homicidio, homicidio en hecho de tránsito agravado. Entonces la etiología sería accidental, ¿no? Sí, sigue siendo accidental. Sigue siendo accidental. Sigue siendo accidental. Pero se llama homicidio en accidente de tránsito porque sigue siendo accidente. ¿Sí? En caso de que, por ejemplo, el accidentado sea con sustancia, no el que provoca el accidente, por ejemplo, está manejando una persona sana, ya con el entorno niño, y aparece uno de ahí de droga con sustancia y lo choca por accidente. En ese caso, No disminuye la culpa del conductor, el hecho de que la otra persona haya estado bajo efectos de sustancias, no disminuye toda vez de que si la persona, si el agresor estuviera manejando al límite de la velocidad permitido, hubiera tenido tiempo de frenar. Por eso es que cuando hay los límites de la velocidad, ¿se acuerdan cuántos en calles normales, en calles secundarias? 20 es en áreas escolares. doctores, en la carretera, Por eso, ahí están los límites de velocidad. 10 kilómetros es en zonas militares, zonas donde hay cuarteles militares. No se puede supuestamente manejar a más de 10. 20 es en zonas escolares. 30 y hasta 40 es en calles secundarias, en calles hablando de una cuadrícula. En estas intersecciones va a ser 30 a 40. Y en avenidas es 60 a 80. Pero lamentablemente nadie respeta eso, ¿no? Ahora, ¿por qué hay este límite de velocidad, jóvenes? Porque ustedes piensan que es porque algún doctor ha dicho que me inventaré este número y veré qué es lo que pasa. No es así, ¿no?
Estos números han puesto expertos, porque esto no ha salido de Bolivia, son límites internacionales, por eso varían entre 30-40, de 60-80, porque no es mucha la variación. Esa variación, y más que todo, ese número se refiere a la reacción que puede tener una persona para frenar, el tiempo que va a tener para frenar. Entonces, se calcula que si uno está yendo en una calle secundaria y está yendo a 30 máximo, con velocidad 40, y se aparece un viejito, se aparece un perro, o como dijo su compañera, se aparece una persona indigente que está bajo efectos del alcohol, y uno lo ve, va a tener tiempo de frenar. Porque no es que el indigente o la persona o el perrito van a aparecer ahí por arte de magia delante del auto. Si uno está yendo a 30-40 kilómetros por hora y se aparece, uno va a tener tiempo de verlo y va a tener tiempo de frenar. Siempre y cuando los frenos estén bien y en buen estado. Porque justo que eso también se evalúa en el accidente de tránsito. Cuando se hace el peritaje, viene el policía y hace un peritaje de todo, del vehículo, le toma alcoholemia al conductor, le toma alcoholemia a la víctima, ve el estado del vehículo, ve las huellas del frenado en el suelo y ve también la fuerza del frenado en el pedal de freno. Ellos hacen un estudio del pedal de freno, ven si la persona ha frenado a tiempo. De esa forma también se ve si la persona estaba con una distracción, con el celular, o estaba escuchando música a todo volumen, o estaba charlando con otra persona. Y este punto nos permite diferenciar si es un accidente. Si es un accidente, obviamente el conductor va a frenar, aunque sea tarde, pero va a frenar. Va a tener el tiempo quizá de la persona sobrevivir. Cuando es suicida, pasa lo mismo que el accidente. Los dos casos, el conductor llega a frenar, pero frena a destiempo, frena tarde. ¿Por qué frena tarde? Porque estaba con exceso de velocidad. Si estuviera yendo a la velocidad normal, hubiera tenido tiempo suficiente de frenar, quizás darle un pequeño golpecito y nada más. Mientras que en la etiología homicida, el conductor no frena. En el estudio se ve claramente, no frena directamente, se va, lo golpea, lo eleva por el. Ahorita vamos a ver las fases del accidente de tránsito, lo eleva por los aires del cuerpo y cae detrás del vehículo o en el techo del vehículo o a los costados. Y recién después que pasó por encima o que cayó y falleció la víctima, recién frena y quiere fingir que es un accidente. Recién más allá se baja, viene a ver, o directamente quiere huir, escapa. Y haciendo el peritaje del lugar del hecho, se ve que esa persona no ha frenado. Ahí se puede ya inferir que ha sido un homicidio. Ya se puede inferir, pero se tiene que hacer todos los estudios periciales, ¿no? Entonces, aquí se vería una figura típica de lo que es un accidente. Las personas que estamos usando, un auto deportivo, hay personas que les gusta, sobre todo a los jóvenes, los autos deportivos. Los autos deportivos, lamentablemente, el hecho de ser deportivo no es nomás que es un nombre el deportivo, no es nomás el modelo, sino que son vehículos que logran una aceleración de 0 a 100 kilómetros en escasos segundos. Los vehículos más modernos alcanzan en 10 a 15 segundos la aceleración de 10 a 100, de 0 a 100 kilómetros por hora. Esa capacidad de aceleración, si bien es bonito, a uno le gusta ir a la velocidad, pero el problema también está en el frenado. Tan rápido alcanza esa velocidad que después para el frenado, también viendo esa masa, es difícil que se pueda detener.
aún utilizando los frenos más modernos, los ABS que hoy en día se utilizan. Aquí tendríamos una etiología de tipo homicida, persona que ha ocasionado el accidente de tránsito por el hecho de conducir en estado de ebriedad o por querer quitarle la vida a otra persona. Y aquí también vemos un hecho que se dio donde un conductor en estado de ebriedad causó múltiples víctimas, justamente saliendo de un estado donde había un evento deportivo y a toda velocidad pasó por el lugar sabiendo que había mucha gente caminando por ese lugar. Dentro de la clasificación de los atropellos también tenemos el atropello completo. El atropello completo es cuando se dan todas las fases del atropello. Y el incompleto es cuando falta una de las fases. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas fases. Primero, vamos a ver, dentro de las fases, queridos jóvenes, van a haber varias clasificaciones, pero esta es una de las que más se ajusta a lo que nosotros estudiamos, que es la primera, que se llama la fase de choque. Se llama fase de choque o impacto primario. En esta fase va a depender mucho del vehículo o del tipo del vehículo que va a producir. El parachoque. Si es un vehículo pequeño, si es un vehículo normalmente un deportivo, los deportivos están entre 15 a 20 centímetros del piso, ¿está? Bien bajito. Entonces la persona va a sufrir las lesiones en la parte inferior de la pierna. Estamos viendo desde el tobillo hasta la parte inferior de la pierna sin llegar a la rodilla. Es por eso que las lesiones más graves se van a causar en este lugar, pudiendo producirse fractura de la tibia y el peroné en el impacto primario. Si el vehículo es más grande, es más alto, un todoterreno, un 4x4 por ejemplo, el parachoque va a estar más alto, por lo tanto la lesión se va a dar ya a nivel de la rodilla o a nivel del fémur, y ahí también se pueden dar fracturas, se pueden haber una lesión. Y si el vehículo es todavía más grande, y estamos hablando de un tractor camión, las lesiones van a estar a nivel de la cadera o un micro. Por ejemplo, cuando un micro produce el accidente, normalmente la lesión está a nivel de la cadera. Peor, estos micros que tienen, que se llaman parachoques mataburros, le llaman. Y ojo que eso está prohibido en otros países, está prohibido que usen un micro o cualquier vehículo que sea aparato mataburro, porque normalmente los vehículos no vienen con ese elemento. Es aquí que uno le hace poner, ¿no? En la Pedro, a los lugares donde arman eso. Pero eso debería y está prohibido también en Bolivia, porque ojo que una de las lesiones más graves que se producen son por ese aparato que le han puesto el nombre tan feo de mataburro, ¿no? Pero en realidad que ocasiona lesiones más graves, incluso la muerte, por la altura que se da, porque no es un parachoque blando, sino es un parachoque duro, está hecho de metal, está hecho como para matar. Entonces, ese es el impacto primario. El impacto secundario que se da, que es la proyección o caída acelerada, es cuando una vez que se ha producido el golpe, la persona tiende a caer, dependiendo de la velocidad que está yendo, que está imprimiendo con el vehículo. La caída puede ser por delante del vehículo, puede caer la persona, si no está yendo a mucha velocidad.
Si está yendo a más velocidad, la persona va a tender a subir por encima del vehículo, a chocar contra el parabrisas o contra la parte superior del vehículo. Y si está yendo a más velocidad todavía, si está yendo, se calcula a más de 60 kilómetros por hora, el cuerpo va a ser despedido por los aires, va a salir volando por encima del vehículo. Es por eso que es inútil que nosotros le mintamos al policía o a la gente, digamos, no, se estaba yendo a 20 por hora, sin embargo, 5 metros por encima vuela Superman y muere. Y nosotros decimos, 20 por hora. Entonces, si tuviera 20 por hora máximo, se hubiera caído adelante, nada más. Se hubiera levantado, hubiera tratado, pero se hubiera ido tranquilo. Pero no, este tipo muere a esa velocidad que está cayendo. Eso es la proyección o caída acelerada. La siguiente fase se da en el movimiento o arrastre. Si es que cae por delante del vehículo, el vehículo, si es que no ha llegado a frenar, lo envuelve a la víctima, al peatón, y lo arrastra. Por eso se llama el movimiento o arrastre. Incluso puede ser arrastrado por partes del vehículo que quedan enganchadas en el cuerpo o en la ropa del peatón, y se produce esa fase de arrastre con aplastamiento. Entonces, esto es lo que se daría, jóvenes, en un accidente completo. En un incompleto se puede dar simplemente la primera fase de impacto primario y el cuerpo cae adelante y nada más. No está yendo mucho de velocidad. Sí, se da, como les decía, el vehículo, el cuerpo vuela por encima del vehículo, cae atrás, incluso aparece detrás del vehículo. Entonces estaríamos hablando de una fase también incompleta, pero donde no se ha dado el aplastamiento y el arrastre, que no ha caído debajo del vehículo, es decir, el vehículo no ha pasado. Y aquí vemos algunas características de estudios donde habla, según la velocidad del vehículo, pueden darse las diferentes lesiones. Cuando se produce una lesión a 38 kilómetros por hora, el coche va a golpear en la parte inferior, por encima del peatón, va a caer encima del capó o puede caer encima del parabrisas. Cuando está yendo a 31 kilómetros por hora, más o menos se va a dar una situación parecida, pero el cuerpo va a ser expulsado hacia adelante. Entonces, eso depende de la velocidad que se está dando el accidente de tráfico. Aquí tenemos otra clasificación donde hablan básicamente de lo mismo, pero ponen la diferenciación de que la primera fase es el choque o impacto primario, dicho, y esto lo clasifica en una subfase de impacto primario y una subfase de impacto secundario. Ellos refieren, es un estudio que hicieron los argentinos, pero el impacto primario se da en la parte inferior del vehículo y el impacto secundario se da cuando el cuerpo golpea la parte superior del vehículo. Si estamos hablando del tórax, el brazo, la cabeza. Después se da la fase de proyección cuando el cuerpo sale expulsado por los aires. Después está la fase de caída, cuando ya el cuerpo cae contra el piso. Y por último la fase de arrastre y aplastamiento. Y ellos añaden una siguiente fase que es el machacamiento, cuando el vehículo pasa por encima del peatón. Nosotros más nos parece
una útil, el anterior estudio que habíamos hablado, estas bases, porque es más fácil de poder aprender y estudiar. Aquí hay un estudio que hicieron unos ingenieros de sistema, pero ellos, la fase que hacen, el tipo de estudio hacen de acuerdo al tipo de vehículo. En este caso es un vehículo familiar, no es un deportivo, en el cual dicen que más o menos en qué lugares del vehículo golpearía el cuerpo de una persona de acuerdo a la velocidad. Entonces ellos dicen que si el vehículo está yendo a 25 kilómetros por hora, las únicas partes que estarían en contacto con la víctima serían la parte delantera, el parachoque y la parte delantera, porque por la velocidad el vehículo tiene tiempo de frenar, por lo tanto no va a haber más contacto del cuerpo con la persona que la trompa del vehículo. Si está yendo entre 20 y 50 kilómetros por hora, ya la superficie de contacto va a ser más adelante, la parte del capó del vehículo. Si está yendo de 50 a 60 kilómetros por hora, ya el cuerpo se va a proyectar y va a chocar contra el parabrisas del vehículo, incluso llegando a romperlo el parabrisas. Normalmente la parte que golpea va a ser la cabeza de la persona. Si está yendo a más de 60 a 80 kilómetros por hora, ya va a golpear el techo del vehículo por la fuerza y la velocidad cinética que se va a imprimir. Este estudio lo hicieron con este tipo de vehículos, pero hay estudios que hacen con autos deportivos, hay otros que hacen estudios que hacen con vehículos de mayor tamaño, por ejemplo, todoterreno, 4x4. Por eso se ve que los 4x4, cuando se produce un atropellamiento a más de 60 km por hora de un 4x4, las posibilidades de sobrevida son mínimas, porque la masa del vehículo, el motor, la fuerza, los caballos de fuerza que tiene ese vehículo a una velocidad de más de 60 km por hora hace que el cuerpo prácticamente se proyecte, se despida varios metros por encima del vehículo y caiga detrás del vehículo como si se estuviera cayendo de un edificio de 4 pisos. Por lo tanto, la posibilidad de sobrevida es mínima. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros como médicos eso? Porque nosotros a partir ya de esta clase nadie nos va a charlar en el aspecto de decir está yendo a 10 o 20 kilómetros por hora, vemos el video, ahora hay cámaras de video por todos lados, o aún no veamos el video y vemos un tipo que está con la cabeza quebrada, con el tórax hundido, con un tórax inestable, fracturas múltiples de costilla. No le vamos a creer diciendo que estaba yendo a 20 kilómetros por hora. Si estuviera yendo a 20 kilómetros por hora, solo hubiera golpeado la trompa, máximo tendría una luxación de los tobillos, una luxación de rodilla, máximo, no hubiera llegado a nada. Bueno, aquí le vamos a dar lo que ya habíamos hablado, la lesión por caída y precipitación, que se entiende por caída a una súbita perturbación del equilibrio, y precipitación cuando el cuerpo se derrumba sobre un plano inferior a la plano de precipitación. Para poder comprender mejor esto, vemos este gráfico. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, ustedes ya cuando hablen de lesiones ya no van a decir se cayó del quinto piso, van a decir se precipitó, porque esta es una caída cuando está yendo sobre su mismo plano de sustentación y se tropieza y, valga la redundancia, cae sobre su mismo plano de sustentación.
Mientras que es una precipitación, que es lo que se dio en el edificio ese que fue público, hasta fue filmado, ¿no? Cuando una pareja se precipitó desde el edificio por la Paraguay. Y se precipitaron los dos desde el piso 10, creo que era. Primero uno, después el otro. Una pareja de personas de la televisión. Entonces, esa es la diferencia entre una caída y una precipitación. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante? Porque las lesiones obviamente van a ser totalmente diferentes. Una persona que sufre una caída es muy poco frecuente que se pueda dar una fractura. Y normalmente si se va a dar una fractura se va a dar a nivel de las muñecas, las fracturas de coles que llamamos traumatología. ¿Cómo se llama? Traumatología, fractura típica, personas que al caer, a no ser que estén inconscientes en un estado etílico, siempre por el propio instinto de conservación, la persona va a tender a caer, poner las manos para no golpear la cara, el rostro, y de ese modo, dependiendo de la velocidad con la que estaba caminando o corriendo, se puede producir fracturas en las muñecas. Todo depende de la velocidad y también depende de la edad. No es lo mismo que se caiga un niño, de otros casos, si se fractura, va a tener una fractura en tallo verde. Una fractura en tallo verde, sabemos que es una fractura donde el hueso todavía no está consolidado, por lo tanto, ni siquiera necesita operación, simplemente se le inmoviliza, sana, sin cirugía. Que ya de un adulto va a necesitar incluso colocación de placas, tornillos, para que se fije bien la fractura, para que se alinee y después sana. Ahora, esto es totalmente diferente en las personas de la tercera edad. Los traumatólogos dicen que toda caída de una persona de la tercera edad, en el 90% de los casos resulta en una fractura. Pero los lugares donde más se fracturan van a ser las caderas, sobre todo en las mujeres. La mayor parte de las mujeres arriba de los 60 años experimentan problemas de osteoporosis. Primero la osteopenia y después la osteoporosis. Toda caída que se da, más que lastimarse las manos, va a ser por la misma fuerza del cuerpo, cae, golpea la cadera y se produce fracturas de cadera. Son muy difíciles de tratar. Normalmente, mientras más alta sea la edad, 60, 70, 80 años, son personas que se fracturan la cadera, quedan inmovilizadas durante un tiempo, por la posición hacen una neumonía posicional y fallecen, se mueren, personas mayores de 60, 80 años. Estas son las lesiones más frecuentes. Hay un tipo de destrucción que se hace en cuanto a las lesiones de caída, de personas que se caen y en vez de golpearse, fracturarse las manos, se fracturan la cara o la nariz. Los traumatólogos dicen que eso tiene que ver con personas que no han gateado de niño. De niño, según el desarrollo que se ve en los infantes, un niño sí o sí tiene que gatear. Pero hay padres que son muy sobreprotectores, que no, muy sucio el piso, no lo dejan gatear a los niños. Lo tienen con andadora para que comiencen a caminar. Se dice que una persona que no ha gateado es una persona que cuando se caiga no va a poner las manos, directamente se va a ir de cara. Se va a fracturar la nariz, va a hacer lesiones en el mentón. Por más que todo eso son teorías que se dan en los estudios. En las caídas de precipitación, en las precipitaciones también, que se llaman caídas, las lesiones más graves se van a dar dependiendo de la altura. Normalmente nosotros cuando describimos una precipitación de altura no tenemos que decir que se precipitó del tercer piso, del cuarto piso, del quinto piso, sino más o menos hacer un cálculo de cuánta altura puede haber de un piso y de otro piso. Normalmente el segundo piso de la planta alta que llamamos de una construcción está
está alrededor de los 3 metros, 3 metros y medio. Por lo tanto, 2 pisos serían 6 metros, 3 pisos serían 9 metros, y así vamos multiplicando 3, 3, 3, 3. Ahora, ¿por qué? Para nosotros es importante eso, porque se ha descrito que precipitaciones de más de 6 metros de altura sí o sí van a resultar en fracturas. Ahora ustedes me dirán, ¿fracturas de dónde? Aquí sí se abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál fue la superficie de contacto. Pues, la primera parte del cuerpo que entró en contacto con el piso. Entonces, si cae de pie, si se precipita de pie, las primeras lesiones van a ser a nivel de la cadera. Se van a ver fracturas de cadera por la fuerza que cae. Primero, se dice, comúnmente se va a descaderar. Mientras más sea la altura, 9 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros, 21 metros, se refiere que cuando son más de 20 metros, se da ya prácticamente la muerte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera vértebra de la columna vertebral? El atlas y el axis quedan incrustados en el cráneo. Entonces, si la persona cae de pie, también con la misma fuerza cinética del cuerpo, se va a producir una incrustación del atlas y el axis, que va a producir un traumatismo encefalocraneano agudo, que va a producir la muerte inmediata. A esto también se debe que por la misma fuerza va a haber una fractura de las alas del esfenoides, va a haber una fractura de todas las vértebras, sobre todo cervicales. Por lo tanto, si es que una persona llegara a sobrevivir a esta altura, va a quedar vegetal, porque va a quedar sí o sí con sección de la columna dorsolumbral, que eso hace que sobrevive, va a quedar paralítico, va a quedar parapléjico, si es que llega a ser. Nuevamente aquí hablamos de los problemas médicos legales que tendrían que ver la etiología. Sí, doctor, una pregunta. En el peor de los casos, un accidente, ¿cuál sería usted cuál cree que sería la forma correcta para caer y evitar fallecer, digamos? De una caída. De una caída. Una precipitación de altura. Una precipitación. Si alguien empuja. Por ejemplo, se está quemando un edificio y estamos a, ¿cuánto fue? 7 metros de altura, 8 metros. ¿Cómo se tiraría usted, digamos, para evitar fallecer? Sin contarle que obviamente se va a fracturar sí o sí, ¿no? Normalmente, esa es una muy buena pregunta. Todas las personas que han hecho servicio militar seguramente han enseñado porque es lo que uno aprende en el servicio militar. Los Boy Scouts también, que han hecho los Boy Scouts, no aprenden de que la primera caída se tiene que dar similar al entrenamiento que se hace la caída de paracaídas, en paracaídas. Tiene que caer con las rodillas flexionadas, como usted dice, ante la inminente posibilidad de que sí o sí va a haber fractura de las piernas. Pero cuando uno está con las rodillas flexionadas actúan con una suerte de resorte que hace que no se vaya a dañar los órganos vitales, porque aquí lo que se quiere es preservar los órganos vitales que están en el tórax, en el abdomen y en la cabeza. Entonces, la posición de caída es con la rodilla flexionada, las manos, los que han hecho entrenamiento de paracaidismo, de caída, saben eso, protegiendo la cabeza, sobre todo los oídos, y en el momento en que las piernas toquen el piso, voltear, o sea, hacer una rueda. De este modo se salva la vida. Y por ejemplo, las personas que son expertos o han tenido algún entrenamiento militar, ellos calculan que, como
compañeros, se puede sobrevivir hasta una caída de 20 metros si uno sabe la técnica de caer, sabe cómo caer. 20 metros, estamos hablando de una altura demasiado elevada, estamos hablando de más de 4 o 5 pisos, un lugar muy alto. Pero las personas que saben caer sobreviven a este tipo de caída. Mientras que una persona que no tiene ni la mínima idea va a morir, que va a golpear la cabeza. El hecho de poner las manos en esta posición hace que me puedo fracturar el codo, me puedo fracturar las manos, pero estoy preservando la cabeza, estoy haciendo una suerte de casco alrededor de la cabeza para proteger de una fractura grave. Y el hecho de voltear hace que disminuya la velocidad de caída y la fuerza cinética que va a producir la fractura de cráneo. Entonces, por eso que las fuerzas especiales nos entrenan a los soldados para caídas así de precipitaciones de gran altura. Incluso el entrenamiento militar que aquí se da en la escuela de Cóndor, ha habido incluso casos en los que ha habido fracturas muy graves, porque les vendan los ojos. El entrenamiento consiste en eso, los a lo más alto de los caimanes, que llaman eso, los vehículos, los camiones militares, ¿no es cierto? Y el vehículo avanza, y en el momento en que ellos menos atentos están, porque están con los ojos vendados, los empujan del vehículo. Los camiones militares son relativamente altos, son 3 metros de altura, por lo menos 3,50 más o menos tienen de altura. Y de esa altura se empujan. Cualquier persona que no tiene el entrenamiento podría morir de esa altura. Pero ellos ya están mentalizados, que aunque estén con los ojos vendados, saben que en el momento que sean empujados, ellos van a adoptar esa posición para evitar perder la vida. En todos los casos van a salir con fracturas de tobillo, quizá fracturas de tibia y peroné, pero van a necesitar la vida. Dentro de la etiología, más que todo son las precipitaciones. La etiología más frecuente es accidental. Más del 50% de la persona que estaba al borde de un edificio no tomó las medidas de prevención, se quiso sacar fotos. Fíjense ustedes que ahora con la tecnología se dice que mientras más avanza la tecnología, la gente se vuelve más tonta. Por eso que en los edificios grandes en otros países está prohibido, uno no puede subir al último piso de cualquier edificio. Cuando yo fui a Sao Paulo, lo primero quería ver tanto edificio bonito, quería subirme y sacarme fotos ahí. No lo dejan subir, es prohibido. Miles de casos de suicidios que se han dado por accidentes. Peor ahora con los celulares, la selfie, sentarse ahí, perder el equilibrio, precipitarse. Por eso que la mayor parte de los casos se dan por accidente. La etiología principal es la accidental. Después estará la etiología suicida. Personas que se suben a edificios buscando quitarse la vida y lo descuidan al cuidar, porque hoy en día todos los edificios grandes ya hay personas que están cuidando. Y en otra universidad vieron que la vez pasada una chica se precipitó de la vida, el edificio abandonado que hay aquí, que se quitó la vida. Eso lamentablemente fue un suicidio. Y la homicida, cuando una persona quiere quitarle la vida a otra persona, quiere fingir que fue un accidente, la lleva al último piso, se pueden conversar, cuando la persona está descuidada, la empuja. ¿Cómo nosotros diferenciaríamos haciendo la autopsia? Dependiendo si la persona en el momento de la autopsia tiene signos de violencia, porque nadie va a aceptar que así libremente lo agarremos, lo boten, entonces que esté bien a la orilla. Normalmente uno tiene miedo a acercarse a la orilla de un edificio, pero si no hay ningún tipo de protección. Después, para que lo boten o lo empujen, tendrían que agarrarlo con violencia, prácticamente le
levantarlo y arrojarlo al piso. Pero la persona, no ser que esté inconsciente, va a oponer resistencia y van a haber signos de lucha. En ese caso podemos ver o buscar excoriaciones, arañazos, mordedura, y no se van a defender con todo para evitar que lo maten. Ese sería un diagnóstico diferencial que nosotros tendríamos que hacer en la autopsia, en lo que nosotros hacemos en la autopsia. Y es lo que ocurrió en estos jóvenes que fallecieron en el edificio de la Paraguapo, ¿no? Fallecieron, ahí se configuró lo que se viene a llamar un homicidio-suicidio. En el primer caso, será primero la que fallece es la dama, ¿no? La persona del sexo femenino, que aparentemente joven su pareja, no se define bien si la empuja, ¿no? En un estado de forcejeo, hace que ella pierda la sustentación y se precipita. Y luego él, al verla, ya que ella había muerto y estaba abajo, en un momento de desesperación, él decide quitarse la vida. Sí o sí lo iban a arrestar, lo iban a mandar a la cárcel, porque era el culpable. Y por eso se da la tipología que se llama homicidio-suicidio. Bueno, finalmente vamos a ver las mordeduras. Las mordeduras, vamos a ver que las mordeduras van a estar configuradas dependiendo de quién ha producido las mordeduras. Las más frecuentes van a ser las mordeduras animales, pero nosotros primero vamos a estudiar la mordedura humana, porque la mordedura humana es la que va a dar más temas de responsabilidad. ¿Quién lo ha hecho? Si ha mordido un perro, no vamos a meter a la cárcel al perro, o al caballo, o al burro, son las mordeduras más terribles. Entonces, por eso primero vamos a estudiar la mordedura humana. Y normalmente se ha visto que cuando se da este tipo de mordedura, la marca que va a quedar el cuerpo va a ser un signo de herradura que va a tener que ver con los maxilares, maxilar superior y maxilar inferior, que van a quedar marcados en la piel. Y normalmente una persona que muerde a otra persona con el fin de defenderse o atacarla va a tratar de producir estas lesiones en lugares que están expuestos a la cara, sobre todo la nariz, los pabellones auriculares y las aureolas mamarias, el pecho, el Esta estadística se hizo a nivel internacional, dice que por sexo, ¿no? que las mujeres, en su inmensa mayoría, son las víctimas de esta lesión de mordedura, un 80% de los casos. Y las localizaciones por orden de frecuencia son los pechos, los brazos, las piernas, la cara, el cuello y los genitales, los delitos sexuales. Entonces, por eso que se estudia más como un delito de violencia intrafamiliar, porque el que produce estas lesiones normalmente va a ser el varón. Después tenemos las mordeduras de animales, las que tienen, estas son las que pueden tener peor pronóstico y riesgo por las enfermedades que pueden acarrear. Aquí hablamos de las mordeduras por perros, por canes, que pueden llegar a dejar huellas muy marcadas. La característica es de la mordedura del perro, aparte de tener la arcada, va a tener la marca de los caninos, o sea, los colmillos del perro. El humano no, el humano se atraca, colmillos.
Si vemos colmillo, es mordedura animal, no es mordedura humana. Los gatos también van a producir lesiones, pero en menor fuerza que los perros, por lo tanto van a ser menos profundas. Y la mordedura, las más graves son las mordeduras de caballo y las mordeduras de burro. Personas que viven en el campo, que han visitado alguna vez el campo, haber podido ver personas que resultan con amputaciones, que la fuerza de mordedura que tiene un caballo, que tiene un burro, es tan fuerte que puede llegar a triturar los huesos, sea una mano, sea una pierna, sea un pie. Normalmente son animales que están tranquilos, pero como pierden el control, por eso es que tienen las riendas que se les ponen en la boca, tienen protectores bucales. ¿No? Esos animales no es por casualidad, es porque las personas que los cuidan saben que en caso de morder pueden producir destrucción, sobre todo tejido óseo. Aquí hay una clasificación según su soporte, según su gravedad, según su forma. Eso no lo vamos a estudiar porque eso más tiene que ver con el tema pericial, simplemente para que nos demos cuenta cómo sería una mordedura humana. ¿Sí? Diferentes partes del cuerpo, brazos, cuello, diferentes lugares. Tiene que ser esa marca de la herradura, la doble herradura, tanto superior como inferior. Vemos la mordedura humana, lo que puede ocasionar, si solamente es en un plano abierto, como decir la mano, va a producir heridas por los dientes, son heridas de tipo contusas por la fricción, pueden ser sangrantes, pueden ser muy infectantes, porque nadie se va a lavar los dientes antes de morder. Por lo tanto, se dice que la boca humana incluso puede ser hasta más sucia que la boca de un animal. ¿Por qué? Porque el humano mete todo a la boca, desde un lapicero, se come las uñas, todo mete a la boca. Los animalitos, por ejemplo, el caballo, la vaca, solamente comen pasto. La boca de ellos estaría más limpia. Por eso es que la mordedura humana es muy infectante. Los que han sufrido alguna vez alguna mordedura o han visto a alguna persona mordida, saben que en la mayor parte de los casos terminan infectándose. Por eso es que para que una persona sufra una mordedura hay que aplicar antibióticos, aparte que lavar con abundante agua. O sea, sí o sí antibióticos. Porque si no, al día siguiente en estos puntos de contacto comienza a suturar, comienza a hacer pus. Las personas que han sufrido mordedura pueden saber. Aquí vemos personas de sexo masculino con una amputación de la nariz. Esta persona va a quedar desfigurada de por vida. Es lo que se llama lesión gravísima, es lo que se llama marca indeleble. Y eso para adelantar un poco, eso ustedes van a ver mucho a lo largo de su carrera médica, la terminología marca indeleble. Van a ver muchos abogados que los van a buscar a ustedes y van a decir: doctor, quiero que me haga un informe de lo que me agredieron y me pegaron, quiero que ponga en su informe que he sufrido una marca indeleble. Son enseñados por su abogado. Entonces, ¿cuál es la definición de marca indeleble? Es toda lesión que causa afeamiento o deformidad en el rostro y que es visible a 6 o más metros de distancia. Eso es una marca indeleble. Y que no puede ser
tratado, no puede ser revertido ni con cirugía plástica. Nuevamente, es toda lesión que deja una deformidad o afeamiento en el rostro que es vista a 6 metros de distancia con luz natural de día. Por eso que si viene una persona me dice me arañaron, me cortaron la cara y mire, que se fije bien y se acerca, eso no es marca indeleble. Nosotros para determinar que es marca indeleble tenemos que ponerla a una persona a 6 metros de distancia, ¿no? Caminar 6 metros y verla. Si vemos a 6 metros de distancia y vemos la deformidad, recién podemos determinar que es una marca indeleble. En este caso, este señor sí va a ser marca indeleble, porque ven en la imagen, por la mordedura ha perdido toda la parte anterior de la nariz. Por un arrancamiento. A este señor le van a hacer cirugía, le van a poner incluso, no pueden notar ustedes bien, pero incluso ha perdido el cartílago, la parte anterior del cartílago de la nariz. Entonces a este señor le van a hacer cirugía plástica, le van a hacer injerto de la oreja, porque una de las partes que mejor prenden para hacer injerto de la nariz es el cartílago de la oreja. Entonces va a quedar con forma de la nariz bien, pero va a quedar una cicatriz que le va a acompañar por el resto de su vida. Es por eso que se considera marca indeleble y tiene cárcel. ¿Por qué nos buscan los médicos para que los abogados para que nosotros pongamos marca indeleble? Porque saben que si nosotros ponemos ese término marca indeleble, a la persona que ha ocasionado esto le van a dar 10 años de cárcel. Por eso que nosotros no podemos así nomás poner marca indeleble. Nosotros ponemos, y no es una marca indeleble, nosotros estaríamos cometiendo un delito de falsedad, estamos diciendo una mentira, y también a nosotros nos puede procesar. Lo mismo vemos aquí, una mordida con arrancamiento, el lóbulo superior de la oreja casi arrancada por la mordedura. Igual esto va a ser marca indeleble. ¿Por qué? Porque la oreja es parte del rostro, parte de la cara. Sí, sí, ¿O no es parte del rostro? sí, sí tiene que ser, no puede ser del cuello, igual. La terminología jurídica dice el rostro. La 3 ley 348 ha querido modificar eso, es decir, que le quieren dar esa respuesta del cuerpo, es decir, las manos. Y ojo, que aquí se ha querido hacer una diferenciación en cuanto a la ocupación. Por decir, yo le pregunto, ¿será posible que una persona que es una modelo, que sufre una lesión de este tipo, yo le dé los 10 mismos días de impedimento que a una señora que se dedica a las labores domésticas, es decir, una empleada doméstica? Le voy a dar los mismos días de impedimento. Una modelo, si es una miss, si es una persona que trabaja de limpieza, en su casa. ¿Qué dice? ¿Le da lo mismo o va a haber una diferenciación? ¿Qué dice? Bueno, pesa, ¿qué dice? Vamos a dar los mismos días de impedimento. Perdón, no le escuché. Tiene que haber diferenciación porque la madre utilizaría su poder y su rostro para toda la área que es la ama de casa. Ese razonamiento tiene su lógica. Claro, lo dice su compañera. La modelo vive de eso. Si se le ocasiona este tipo de lesiones, no va a poder más trabajar, va a perder su trabajo, no va a poder ser más modelo. Mientras que la ama de casa o la que trabaja de limpieza va a poder seguir limpiando y va a poder seguir trabajando. Pero ese razonamiento se enfrenta a un tema muy sensible que es la discriminación. Si nosotros
nosotros esto lo decimos públicamente, nos meten en un juicio por discriminación, porque saben que ahora la discriminación ya es un delito. Y ha habido lamentablemente un médico forense que ha perdido su trabajo por hacer este razonamiento. Vino una señorita a la que le habían agredido y le puso 5 días de impedimento. Y vino su abogado bravísimo: ¿cómo 5 días de impedimento? Que si está toda la cara arañada, fíjese que... Y el médico estaba tan aturdido por el reclamo. El abogado le dijo: ¿por qué le voy a dar más días? ¿Acaso el modelo? Suficiente, porque al día siguiente le llega su carta de despido, discriminación, lo votaron. Entonces, si bien lo que dice el señorito López tiene lógica, pero según la ley todos somos iguales, independientemente de nuestro oficio, nuestra condición social, la cantidad de dinero que ganamos, si sea una modelo, si sea un amigo, si sea una persona que trabaje en el más humilde de los oficios. ¿Ya? Entonces, Tengo una pregunta. Esa marca indeleble, usted dijo que se da una pena de 10 años al que lo ocasiona, ¿no ves? así es. Pero solamente cuando lo ocasiona por mordida, por mordedura, o ya sea por un cuchillo, Por cualquier causa. por quemadura, por ejemplo, el otro día hablábamos de las lesiones por ácidos, porque echan un ácido en la cara. Y hablábamos, por ejemplo, tuvimos unos 3 casos nosotros de personas que por temas de celos, por vengarse de una persona que pensaba que andaba con su marido, una mujer, le echó ácido en la cara para configurarla, para que su marido no la vuelva a ver, que su marido ya no se enamore de ella y vuelva bien. A veces los celos, por eso dentro de psiquiatría seguramente usted ya dijo, ya llevamos psiquiatría. Hay la celotipia, que es una enfermedad psiquiátrica, son los celos exagerados. Todo el mundo tiene celos. Cuando tiene su pareja y ve que otra persona le coquetea, de repente le van a mirar feo, le van a buscar, pero ya llegar a agredirla, echarle ácido o contratar a un sicario que vaya y mate, le corte el dedo, o que en Palmasola hay gente que se dedica a eso. Durante los 15 años que yo iba a Palmasola, cada vez que iba había gente, un sicario que se acercaba a mí y me decía: doctor, si alguien me molesta, alguien me hace daño, usted dígame, yo voy y le hago justicia. Usted me dice nomás, $100 le corto el dedo meñique, me da $100 más, le corto el pulgar. Por $1000 le puedo hacer algo más grave, puedo apuntar el brazo, así, se le ponen precio. Y hay personas que están con rabia, ¿no? Y a veces ven ese tipo de mensajes y dicen: bueno, me voy a vengar por celos de esta persona. Y hacen ese tipo de trabajitos que es un trabajo que lamentablemente sucede en la vida real, no es en cine. ¿Quién es? Le digo en Palmasola porque ustedes saben que todos los que están en Palmasola tienen gente, amiga, afuera de Palmasola, que han estado en Palmasola, se han hecho amigos allá. Por eso es que normalmente las cárceles de Bolivia son escuelas de la inteligencia, del delito, de la delincuencia. Ahí entra una persona que entra detenido por no pagar pensiones, y sale experto en robo, experto en asesinato, experto en violación, experto en soborno. Lamentablemente las prisiones en Bolivia no son reformatorios para que la gente que se rehabilite, sino para que se capacite. Una triste realidad. Aquí vemos otro tipo de mordedura. ¿Esta es mordedura humana o mordedura humana? Ah, no, colmillo. ¿Ah? ¿Qué dice?
está el reconocimiento de las lesiones por mordedura, de saber si es animal o es humano. Todo eso es lo más importante. Y después saber dar la suficiente cantidad de días de experimento de acuerdo a donde ha sido la mordedura. Por eso yo le pregunto, a ver, ya se fue. Yo le pregunto a usted, ¿será lo mismo de días de experimento que yo le voy a dar a una persona que ha sufrido mordedura en la cara o que ha sufrido mordedura en el brazo? Una mordedura en la cara, sin arrancamiento, sin pérdida de una parte del cuerpo. ¿Cuántos días de impedimento se debe dar? Ojo que el impedimento significa el tiempo que tarde que se debe sanar. Pero no hablando de una herida abierta, que le han hecho puntos. ¿Cuántos días de impedimento se debe? ¿Cuánto? ¿Perdón? 10 y 15 días. 2. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos días de Igual, doctor, si es el mismo tipo de lesión, con el mismo tamaño, misma profundidad, le haría lo mismo. 15 días, ¿cierto? 10, 13 días, 10 a 13. Hasta 15 días es lo prudente. Y si es en el brazo, ¿cuántos días? También. Esto es importante que sepamos porque obviamente siempre en la cara el rostro va a ser más porque son superficies expuestas. La cara no puede ser cubierta por mucho tiempo porque se infecta. Es mejor que estas heridas salen al descubierto. Pero obviamente esa persona no va a poder salir a trabajar. Desde que una persona con una mordedura en el brazo puede ir a trabajar al día siguiente por su venda en su brazo. Por lo tanto va a ser menos días de experimento. Pero pregunto a usted, ¿qué sería una mordedura? ¿Cuántos días le podría dar una mordedura en la región glútea con arrancamiento, pérdida de sustancia? ¿Sí? Sí. No. Depende de qué trabajo, ¿no? Bueno, si trabaja sentado, tiene que ser más días para trabajar. Unos 20. Pérdida de sustancia. Si trabaja sentado no lo va a poder hacer. Bueno, siguen siendo de 10 a 15 días jóvenes porque el hecho de no haber arrancamiento, por más que haya que ponerle injerto, igual no es algo que le va a producir una marca indeleble. Pero tenemos que olvidarnos ya esa diferenciación de la ocupación, es decir, depende de qué trabajo. Porque nuevamente le digo, si nosotros ponemos esa consideración, vamos a tener problemas de que nos metan juicio por discriminación. Entonces, la única mordedura que ya equivalía a más días de impedimento y a producir lo que se llama marca indeleble sería mordedura con arrancamiento de un segmento corporal, sobre todo en cara, nariz, barbilla, labios. En otros casos en que por un tema de celos, persona de pareja, normalmente son estos delitos pasionales que se llaman, ¿okay? Han fingido besar a su pareja y en el momento de estar regresando, le mordieron el labio y le arrancaron. Obviamente quedó como marca indeleble, luego el arrancamiento, por más de que le hagan un injerto, más bonito, va a quedar para siempre esa marca indeleble, labio deformado, nunca va a ser un labio normal. Aquí vemos un animalito que puede ser muy bonito, pero que puede causar lesiones. A nivel de la pierna, del glúteo, va a ser menos días de experimento, pero va a quedar la marca. En el cuestionamiento de las mordeduras animales, todo lo que hay que ver es la infección de la rabia. Ahí tenemos que ver los protocolos que se siguen, ver si el perro ha sido vacunado,
está dentro de la vía civil, que se llama. ¿Qué significa vía civil? ¿Quién no va a pagar con cárcel? Tiene que pagar económicamente lo que ha causado su perro. Su perro ha sido descuidado al tener un perro grande, que sabía que era malo, lo ha dejado libre. Calle. Las mordeduras de animales pueden causar, nuevamente como les digo, las mordeduras de animales pueden causar arrancamiento. En este caso, también una mordedura de caballo que se da, que produce un arrancamiento de la nariz. Fíjense cómo son de traumáticas las mordeduras animales que pueden llegar a producir destrucción a nivel de la mano, fracturas múltiples de los huesos, que la mano queda triturada y hubiera sido sometida a una máquina, esas máquinas de carpintería, en un momento trituran la madera. Lo mismo sucede con una mordedura de animal. Animalitos que parecen ser tan bonitos, pero que uno por descuidar, porque el responsable es uno, no es el animal. El animal siempre va a ser animal. Entonces, el responsable es uno, sin saber si ese animal está bien avanzado, bien domesticado, se acerca mucho al animal y comienza a tocarlo, comienza a tocar el hocico, a sacar la mano a los dientes. Uno es el que se está escondiendo, no es el animal. Bueno, muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar, hasta aquí va a ser el examen de mordedura. La lista, por favor. ¿Quién la tiene la lista? El día lunes a las 8 de la noche vamos a ingresar, vamos a dar en dos ambientes que hablamos con la dirección, va a ser aquí y al frente, van a visitar dos lugares. ¿Quién tiene la lista?